Lo siento por mi voz, yo estaba ahí cantando y sentí como un adolescente con los cambios de voz y todo esto, porque yo no podía cantar. No sé lo que pasó en Escocia, pero me puse mal justo cuando estaba ah, a punto de salir de Escocia y no he podido recuperar todavía. Entonces, orar por mí. Sabemos que Satanás está trabajando y él no quiere que ese mensaje sea predicado. Y por eso esta mañana me puso como toser muy fuerte y mi cuerpo no quiere colaborar. Uy, esa palabra no puedo decirlo. Esto, colaborar, eso es lo que estaba buscando. Pero vamos a seguir con nuestra serie de mensajes en Hechos, en multiplicar, y vamos a hablar de ese tema, la verdad y las consecuencias, ¿vale? Vamos a buscar Hechos capítulo 5, vamos a terminar el capítulo. No vamos a leer todo el capítulo ahora mismo, pero vamos a tocar cada versículo desde el versículo 17 hasta 42, Hechos capítulo 5. Y vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que tenemos, gracias por ese día que podemos estar aquí en ese lugar. Y aunque hay mucha gente que está enferma ahora, espero que tú puedes sanarles rápidamente para que podamos volver a lo que es la vida normal. Y también te pido por lo que vamos a hacer aquí en esa iglesia, en esa mañana, enfocarnos en tu palabra, enfocarnos específicamente en lo que tú dices en Hechos capítulo 5 sobre lo que es la verdad y sobre las consecuencias que tenemos en o no seguir la verdad o seguir la verdad. Entonces, ayúdanos a entender exactamente lo que hay en ese capítulo para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pido esas cosas, ¿no? Jesucristo. Amén. Bueno, después de Pentecostés, el mensaje de la resurrección de Jesucristo se extendió rápidamente, como hemos visto en Jerusalén, mientras los testigos de Dios, con el poder del Espíritu Santo, compartieron el Evangelio con los perdidos, ¿verdad? Es lo que hemos visto, ¿no? En el día de Pentecostés es lo que hemos visto cuando Pedro y Juan estaban haciendo, bueno, ellos no hicieron el milagro, sino fue Jesús. Pero cuando ellos estaban entrando en el templo y vieron este mendigo, les sanó y luego empezó a predicar al concilio. Entonces, en esa historia, en ese momento es donde encontramos el capítulo que vamos a leer hoy. Señales y maravillas acompañaron, como hemos hablado, la predicación de la palabra y nadie podía negar lo que estaba pasando, el trabajo del Espíritu Santo y que Dios estaba trabajando de una forma nueva en su pueblo antiguo, porque todavía Dios está enfocado en Israel, en ese momento, en su pueblo. Entonces Dios está haciendo algo diferente que ha hecho antes, aunque ha hecho maravillas en el Antiguo Testamento, pero ahora es algo más chocante, es algo más a la vista de la gente normal. Y él estaba no tocando solamente los líderes, sino está tocando los que tiene menos que cualquier otra persona, los pobres de su pueblo. Pero no todos estaban contentos con el éxito que tenía la iglesia de Jesús en ese momento. El establecimiento religioso, y lo sabemos muy bien qué es el establecimiento religioso, que se había opuesto al ministerio de Jesús y luego lo crucificó, tomó el mismo enfoque hostil hacia los apóstoles. Entonces vemos esa gente, los líderes religiosos del pueblo de Israel, no solamente atacaron a Jesús y ahora están atacando a los testigos de Jesús, ¿vale? No estamos hablando de los falsos testigos de Dios, estamos hablando de los testigos, los discípulos, los apóstoles de Jesús. Y Jesús dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús está diciendo a sus discípulos, mira, lo que han hecho a mí y lo que están haciendo a mí y lo que van a hacer a mí es lo que van a hacer a vosotros también. Juan 16, versículo 2. Os expulsaron de las sinagogas. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Que ellos van a ser expulsados de las sinagogas de los judíos, aunque eran judíos convertidos y tienen todo el derecho para entrar y alabar y orar y hacer las cosas y escuchar de las predicaciones o la lectura de la ley, pero ellos van a ser expulsados y es aún más fuerte porque los líderes religiosos van a decir, pues estamos haciendo servicios a Dios o servicio a Dios, culto a Dios por haber hecho esto. Por maltratar a los testigos de Jesús, van a decir, pues estamos sirviendo a Dios. Estas palabras en ese momento realmente es cuando comenzaban a cumplirse. Fue el antiguo conflicto entre la verdad viva y la tradición muerta. ¿Y sabes lo que pasa? Seguimos con esa misma lucha hoy día. Luchamos contra la verdad viva, que es la palabra de Dios, lo que Dios enseña en su palabra, y también tenemos las tradiciones. Cuando la gente ve la palabra de Dios y no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, inventan su forma de llegar a Dios. Son sus tradiciones. El vino nuevo no se podía poner en los odres viejos, ni se podía coser la tela nueva sobre las prendas gastadas. ¿Por qué? Porque se van a lastimar, van a romper. No funciona así. No ponemos el vino nuevo en lugares o en frascos viejos. El mártir inglés Hugh Latimer dijo, cada vez que ves persecución, hay más que una probabilidad de que la verdad esté del lado perseguido. Muchas veces, o si quieres hacer un estudio de la historia cristiana, tú puedes ver cada vez que hay persecución en el mundo, normalmente es persecución para parar la verdad de Dios. Los que quieren alabar a Dios, adorar a Dios, según lo que dice la Biblia, no según lo que dice el establecimiento o la iglesia normal o la iglesia común, como dicen. Vemos en este relato, lo que vamos a tocar hoy, 4 respuestas diferentes a la verdad de Dios. Respuestas que realmente podemos ver hoy día. Podemos ver exactamente lo que está pasando en este relato hoy día. Primeramente vemos el concilio. El concilio. Ellos están atacando la verdad. Esos son gente religiosa. Son gente que realmente han dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios. El concilio eran los saduceos, los fariseos. Entonces tenemos gente que conocen muy bien lo que es la ley de Dios. Hechos 5, versículos 17 a 18. Vamos a leerlo todos juntos. Yo voy a empezar con el versículo 17 y luego vamos a pasar por ese lado, Elizabeth con el versículo 18, y vamos así, cada uno en un versículo. Si no quieres leer, no pasa nada, tú puedes esperar hasta que la siguiente persona lee en el versículo que es tuyo, ¿vale? No pasa nada. Hechos 5, 17, 28, la Biblia dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Perdón. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo delante las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿El siguiente? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
¿Comparte la idea? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Vale, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. el sumo sacerdote y sus asociados tenían 3 razones para arrestar o para coger o detener, podemos decir, a los apóstoles y llevarlos al juicio. La primera razón, para empezar, es Pedro y Juan no habían obedecido las órdenes oficiales de dejar de predicar en nombre de Jesucristo. Vemos en capítulo 4 y también el principio del capítulo 17, que ellos también estuvieron, creo que fue una noche en la cárcel, ¿no? Y eso fue después ese milagro de sanar ese mendigo, ese cojo, y él estaba completamente sano. Y el concilio en ese momento dijeron, pues no podemos hacer nada porque ese hombre está completamente sana, está de pie ante nosotros, entonces no podemos tocarles, pues vamos a darles una amenaza, vamos a amenazarlas y vamos a dejarles seguir adelante en su viaje, pensando que Pedro y Juan van a parar de predicar. Pero Pedro respondió, pues no podemos parar de hablar de lo que hemos visto. Tenemos que ser testigos de lo que hemos visto. Entonces, eso fue la primera razón. Eran culpables de desobedecer la ley de la nación. Esa fue la primera razón por la cual arrestaron a los apóstoles. Pero no estamos solamente hablando de Pedro y Juan, estamos hablando de todos los apóstoles. Vale. La segunda razón, segundo, el testigo de la iglesia estaba refutando las doctrinas sostenidas por los saduceos. Las mismas doctrinas que tuvieron los saduceos, los israelitas, los de Israel, fueron las doctrinas a las cuales los apóstoles estaban atacando en sus predicaciones y dando evidencia de que Jesucristo estaba vivo, porque eso es malo. Ellos, los saduceos, pensaron que no hay resurrección de la muerte, que en la vida o con Dios Él no puede hacer esto. Entonces, ellos estaban predicando Jesús resucitado, y eso es en contra de lo que estaban enseñando los saduceos. Entonces, si los judíos comunes que estaban en las calles, que estaban en los templos, escucharon los apóstoles, van a tener dudas de lo que los saduceos, los líderes religiosos, están diciendo. Y la tercera razón, los líderes religiosos estaban llenos de celos por el gran éxito de estos hombres no entrenados y que fueron no autorizados a predicar. Las tradiciones de los padres religiosos no habían atraído tanta atención o ganando tantos seguidores en tan poco tiempo. Tenemos que recordar que este sistema de religión, el judaísmo, ha sido en función por muchísimos años. Y aunque había una nación, no había tanta jaleo o tanta emoción acerca de lo que ellos predicaron, sino solamente lo que estaban predicando los apóstoles sobre Jesús y su resurrección. Es sorprendente cuánta envidia se puede esconder bajo el disfraz de defender la fe. Normalmente tenemos que tener mucho cuidado, y ahora no voy a aplicar la enseñanza, pero tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros vemos algo y es algo, no sé, más emocional, más llamativo, que no directamente vamos a criticar a esa persona antes que conocer lo que está predicando, porque normalmente es la envidia que sale en nosotros, que sube en nosotros, y nos decimos, pues, sin saber lo que enseñan ellos, vamos a defender nuestra fe. Los apóstoles no resistieron el arresto ni organizaron una protesta pública. En silencio fueron juntos con la guardia del templo y, de hecho, pasaron unas horas en la cárcel pública. Eso es la cárcel común.
La cárcel que estaba en el centro del pueblo, y es la cárcel donde toda la gente puede ver a estos apóstoles para hacer un ejemplo de quién son ellos. Pero durante la noche, eso me encanta, durante la noche un ángel los liberó y los dijo que volvieran a testificar en el templo. ¿Sabes por qué me encanta esto? ¿Sabes una de las doctrinas de los saduceos? Que no creen en los ángeles. Que no creen en los ángeles. No la ciudad de Los Ángeles, sino en los ángeles, los seres. Entonces, ellos arrestaron gente que estaban predicando doctrinas que van en contra de lo que predican ellos, lo que enseñan ellos, y ahora Dios está mandando mensajeros, los ángeles, también para confundir su doctrina. A mí me encanta. Que no es solamente los apóstoles que estaban predicando, confundiendo la doctrina de los saduceos, sino también Dios mismo. Aquí los líderes religiosos estaban tratando de detener los milagros, por sus acciones solo multiplicaron los milagros. Ellos intentaron parar el evangelio, parar el mensaje, parar los milagros que no quieren que ellos pasaran otra vez, pero lo que hicieron es aumentar lo que es el mensaje. Qué contraste entre los apóstoles y los miembros del concilio, ¿no? Tenemos los del concilio que fueron educados, ordenados y aprobados. Y sin embargo, no tenían ministerio de poder. No tuvieron el Espíritu Santo para darles el poder para hacer lo que estaban haciendo. Pero el contraste es que los apóstoles eran laicos, comunes, pescadores, ¿no? Es la palabra. Pero el poder de Dios estaba sobre ellos para empoderar sus acciones, para empoderar su mensaje, porque fue el mensaje que Dios quiere que sea predicado. El concilio estaba tratando desesperadamente de protegerse a sí mismos y sus tradiciones muertas, mientras los apóstoles arriesgaban todas sus vidas, para compartir la palabra viva de Dios. Ellos estaban dispuestos a dar incluso su propia vida para predicar el mensaje que tuvieron que predicar. Encontramos una variedad de emociones en esa sección de hechos, en ese pasaje. Primeramente vemos envidia. Hechos 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Eso es envidia. También tenemos el desconcierto. Hechos 5, 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Tenía un poco de desconcierto, no dudaron de esas cosas, de lo que estaba pasando y cómo pueden parar lo que estaba sucediendo. También vemos el miedo. Vemos el miedo del versículo 26 del capítulo 5. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo en contra del sentir común del pueblo. El pueblo quería escuchar de esos hombres, el pueblo no quería matar a esa gente y los alguaciles, la guardia del templo, tuvieron miedo de que pueden ser atacados por tratarles mal. Sin embargo, cuando los apóstoles entraron, el sumo sacerdote los acusó audazmente de desafiar la ley y causar problemas. Son rebeldes, ¿no? Es lo que estaba diciendo el sumo sacerdote. Pero incluso esta acusación de odio fue una admisión de que la iglesia estaba haciendo lo que tiene que hacer. La ira del hombre traía alabanza al Señor. Salmo 76, versículo 10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará.
Es decir, que cuando la gente, el mundo está en contra de lo que estás haciendo tú, normalmente es porque estás haciendo lo que Dios quiere. Eso trae alabanza a Dios, gloria a Dios. El sumo sacerdote se dio cuenta de que si los apóstoles tenían razón, entonces los líderes judíos de su propio concilio de Jerusalén, de los saduceos, habían equivocado al condenar a Jesucristo. Y con eso vienen ramificaciones, ¿no? Hemos matado a una persona que pensamos que era un rebelde, que estaba intentando sacar a los judíos de sus tradiciones, pero hemos matado al Mesías, el Dios vivo. De hecho, si los apóstoles tenían razón, entonces el concilio era culpable de la sangre de Jesús. Hechos 5:28 dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El concilio estaba consciente de lo que estaba en juego y por eso estaban atacando a los apóstoles. Los apóstoles estaban predicando a Jesús, que es Dios vivo, que tiene el poder sobre la muerte porque ha sido resucitado de la muerte, ha sido glorificado porque subió para estar en la diestra de su Padre Dios Todopoderoso. Ellos sabían muy bien lo que estaba en juego y por eso estaban atacando a los apóstoles. Estaban atacando la verdad, porque si no, la verdad va a revelar lo que son ellos. Pobres pecadores que han equivocado, que mataron al Dios encarnado. Pero también vemos los apóstoles aquí, y ellos están afirmando la verdad. Ellos están afirmando la verdad. Los apóstoles no cambiaron sus convicciones, aunque estaban delante del concilio, estaban recibiendo mucha presión para cambiar. Había peligro de muerte, pero ellos no cambiaron sus convicciones. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, no solamente Pedro, como en el caso anterior, sino Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando vosotros vais en contra de Dios, pues debemos obedecer a Dios, es lo que está diciendo. Obedecieron a Dios y confiaron en que Él se encargaría de las consecuencias de seguir a Él. Ellos estaban confiando completamente en Él. En Hechos capítulo 4, versículo 19 y versículo 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios nos ha dicho que vais a ser testigos, es lo que ha dicho en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, ¿no? Cuando recibiréis el Espíritu Santo. Han recibido el Espíritu Santo, está morando en ellos, y ahora tienen que ser testigos de lo que han visto y lo que han oído de Dios, ¿no? Entonces, Pedro y Juan, y aquí ahora todos los apóstoles están diciendo, pues debemos obedecer a Dios porque nos han dicho que debemos ser testigos, pero no solamente debemos, que somos testigos de lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podían servir a dos amos y ya habían declarado de qué lado estaban. Ellos estaban del lado de Dios, estaban del lado del Espíritu Santo y no pudieron parar de decir lo que han visto. No van a cambiar sus convicciones. Se mantuvieron firmes por el Señor y Él, el Señor, honró su coraje y fe. Pero también los apóstoles no cambiaron su mensaje. No es que no solamente no cambiaron sus convicciones, sino tampoco cambiaron su mensaje. Versículo 30 de ese mismo capítulo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero.
Pedro y Juan y los apóstoles ahora volvieron a su mensaje antes, diciendo a ese concilio que realmente fueron los hombres que arrestaron a Jesús, condenaron a Jesús, mataron a Jesús y sepultaron a Jesús. Fueron estos mismos hombres que realmente estaban atacando a Dios vivo, al Dios encarnado. Pero aunque están en peligro, estos hombres, esos apóstoles no van a cambiar su mensaje. Siguen diciendo la misma cosa. ¿Podemos entender la valentía que tiene que tener esos hombres? El coraje que tienen que tener esos hombres. Hechos 3, versículo 13 a 14 dice: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, otra vez, crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Siguen diciendo la misma cosa. No importa que están en peligro de ser condenado injustamente. No importa si no es un mensaje común, que no es un mensaje popular. Van a decir lo que es la verdad. Están afirmando lo que es verdad. Jesús no solo resucitó de los muertos, sino que también fue exaltado por Dios al cielo. La obra del Espíritu Santo en los últimos días fue evidencia, en los últimos días antes que ese momento, fue evidencia de que Jesús había regresado al cielo y envió su Espíritu Santo como lo prometió, porque Él está dando poder al mensaje de los apóstoles. Pero también, pero también los apóstoles invitaron a Israel a arrepentirse y ser perdonado. Versículos 31 a 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El hecho de que Jesucristo esté a la diestra de Dios es un tema clave de las Escrituras, porque si no está a la diestra de Dios, pues no es su Hijo y no tiene poder, porque el lado derecho de un rey, de una persona de poder, de cualquier sitio, por supuesto, es el lugar de honor, poder y autoridad. En Salmo 110, versículo 1, vemos esa profecía básica. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero hay muchas referencias en el Nuevo Testamento también. Mateo 22, 44, Marcos 14, 62, Marcos 16, versículo 19, Hechos 2, 33 a 34, Hechos 5, 31, Romanos 8, 34, Efesios 1, 20, Colosenses 3, 1, Hebreos 1, 3, Hebreos 8, 1, Hebreos 10, 12, Hebreos 12, 2 y 1 de Pedro 3, 22. Entonces es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque si Jesús no está ahí, no es el Mesías, no es Dios. Pronto Esteban vería a Jesús a la diestra de Dios. Vamos a verlo en el mensaje siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otra cosa importante aquí, no solamente que Jesús está a la diestra de Dios, que es la señal de que es Dios encarnado.
o que ha sido Dios encarnado, que es el Mesías y tiene poder y potestad. Pero también una cosa importante son los nombres que Pedro y los apóstoles están utilizando aquí para mostrar quién es Jesús. Dice primeramente que es príncipe. Y la palabra príncipe en griego es archegos, lo tenemos ahí, ¿no? Archegos. Es un sustantivo masculino y significa, lo veo bastante interesante, el primero en una larga procesión, el que está guiando, ¿no? El que está enfrente de todo lo demás. Pionero, el principio, ¿no? Autor, y me encanta ese, el fundador. Pero eso no solamente habla de un fundador en el pasado, no. Habla de un fundador continuo, perpetuo, un fundador que siempre es el fundador, que es la base de todo. Y luego vemos otro nombre, Salvador. Salvador, que en el griego es sotare, es un sustantivo masculino otra vez, y también significa el Salvador, que es obvio, ¿no? Libertador, también es bastante obvio, pero me encanta esa palabra, esa definición, conservador. Que no es solamente el que saca de tu pecado, no es solamente el que da la salvación, que es tu Salvador, sino es el que te conserva, que te mantenga en su mano, que te da la salvación para siempre. Y no hay otro que puede quitarte de la mano de su Padre Dios Todopoderoso. Es Él que nos conserva. A mí me encanta. Fue un testimonio audaz que los apóstoles dieron ante el más alto tribunal religioso judío. ¿Podemos imaginar esto? Si viene la Policía Nacional aquí o la Guardia Civil y nos cogen de la mano para llevarnos a una cárcel y después de pasar una noche ahí y salimos de la cárcel, para ponerlo así, y volvemos aquí para predicar otra vez y otra vez vinieron para juzgarnos. ¿Somos capaces de realmente ponernos de pie y predicar el mismo mensaje de antes? Mira, vosotros, el concilio, los saduceos, pues vosotros matasteis el príncipe, no solamente real, sino que es el fundador de nuestra fe. Habéis matado al Salvador, el que trae la salvación a nosotros, y el que nos conserva, que nos mantenga en su mano, en su salvación. Vosotros matasteis a este hombre. ¿Somos capaces de realmente hacer esto? Tenemos que imaginar el coraje que tuvieron esos hombres en la cara de persecución, en la vista de los hombres que han matado a su Mesías. Están diciendo esas cosas. El Espíritu Santo de Dios los capacitó y ¿saben lo que pasa? Que no tuvieron miedo. Aunque el concilio sí tuvieron miedo, los apóstoles nunca. En ese momento vemos ahí temerosos de lo que puede pasar. Pero también vemos otro hombre. No solamente vemos al concilio atacando la verdad, no solamente vemos los apóstoles afirmando la verdad, predicando el mismo mensaje de antes. Vemos a un hombre, se llama Gamaliel. ¿He dicho bien? Gamaliel. No sé cómo decirlo. Lo he dicho bien, bien. Él está intentando evitar la verdad, evitando la verdad. Vamos a ver, versículo 33 hasta versículo 35. Ellos, oyendo esto, estaban hablando de este hombre, se enfurecieron, escuchando a los apóstoles, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venedero de todo el pueblo, mandando que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
Vemos esa situación, ¿no? Después de escuchar ese mensaje tan chocante, que el Evangelio es chocante, ¿no? Ellos querían matar a los apóstoles, pero luego vino este hombre para calmar la situación, es lo que pensamos, ¿no? Gamaliel era un fariseo que probablemente no quería ver a los saduceos ganar ninguna victoria. Tenemos que recordar que los saduceos y los fariseos no estaban de acuerdo con todo. Había doctrinas diferentes que tuvieron ellos. Había conflicto. Aunque vemos ellos que son parte de el mismo judaísmo, hay diferentes opiniones acerca de lo que dice Dios. Era un erudito muy estimado por la gente, bastante liberal en sus aplicaciones de la ley y aparentemente moderado en su enfoque de los problemas. Pablo fue entrenado o enseñado por ese hombre, Gamaliel, y lo podemos ver más adelante en Hechos 22, capítulo 22, versículo 3. Y el concilio, o el consejo, mejor dicho, de Gamaliel fue imprudente y peligroso, pero Dios lo usó para salvar a los apóstoles de la muerte. Que los saduceos prestaron atención de las palabras de ese fariseo muestra cuán distinguido era este hombre Gamaliel. A pesar de que Gamaliel trató de usar lógica pura en lugar de emociones, su enfoque seguía siendo erróneo. El consejo de Gamaliel tenía tres aspectos. El primer aspecto. Él clasificó a Jesús con dos rebeldes. Versículos 36 a 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Gamaliel, está relacionando Jesús de Nazaret, el Mesías, el Dios encarnado, como los rebeldes, que quiere simplemente sacar judíos de su sitio, engañarles a seguirle. Para él, este Jesús de Nazaret era simplemente otro judío celoso. Gamaliel convenció al concilio de que realmente no había nada de preocuparse. Eso es otra vez una cosa que ahora está de moda y que va a desaparecer. Los alborotadores van y vienen, los rebeldes van y vienen. Así debemos ser pacientes, fue su consejo, el primer aspecto de su consejo. Él no sabía quién era Jesús. Aunque era un doctor, un médico, un erudito de la ley, no sabía quién era Jesús. Y dijo al concilio, pues, es un rebelde, no pasa nada. En poco tiempo, él va a coger a algunos seguidores, pero en poco tiempo eso va a desaparecer. Tranquilos, ser pacientes. Y luego, versículo 8, vemos otro aspecto de su consejo. Él asumió que la historia se repite. Hechos 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Teudas y Judas se rebelaron, fueron sometidos y sus seguidores se dispersaron. Esa está diciendo al concilio este hombre, dale estos Galileos suficiente tiempo y ellos también se disolverán.
es la palabra, y nunca más volverás a escuchar acerca de Jesús de Nazaret. Están diciendo que estos hombres, no solamente Jesús, sino estos hombres, los testigos de ese Jesús de Nazaret, quien ellos mataron, ellos son rebeldes, y lo que pasó con estos hombres que he mencionado antes va a pasar igual con ellos. Aunque podemos ver ciclos en la historia, eso es cierto, podemos ver ciclos que repiten de vez en cuando en la historia. Al seleccionar la evidencia cuidadosamente, lo que vemos en la historia, podemos probar casi cualquier cosa de la historia. Podemos inventar o pensar que esto va a pasar aunque no lo vemos, pero por seleccionar la evidencia podemos decir que sí. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo nunca antes habían sucedido y nunca volverían a suceder. Son únicos porque es el Dios encarnado, que solamente viene una vez como un niño y luego vuelve como un rey. Entonces él estaba pensando, ¿qué es cualquier otro ciclo en la historia? Hemos visto rebeldes antes y vamos a dejarle con paciencia hacer lo que quieran hacer y luego van a desaparecer. Pero él no sabía quién era Jesús, que era único. Y también vemos el tercer aspecto, los animó a la neutralidad. Versículo 38 a 39, como hemos leído antes, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seréis tal vez hallados luchando contra Dios. Jesús lo dejó claro que es imposible ser neutral, con respecto a Él. Y lo dejó claro en su mensaje. Mateo 12, versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, esa palabra, desparrama. Los miembros del consejo sabían las palabras de Elías también, en 1 Reyes 18, 21. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No querían responder. No querían tomar una decisión. No querían decir, pues somos de Dios o somos de Baal. No, están en la neutralidad. Aunque Jesús ha dicho, si no estás conmigo, pues estás en contra mí. El mundo y el establecimiento religioso quiere decir que todos somos iguales y hay muchos caminos que van al cielo, pero Dios nos deja bastante claro. El único camino que va hacia el cielo es el camino que pasa por Jesús y su sacrificio, no a través de nuestras buenas obras, no a través de ninguna otra cosa que podemos hacer en la tierra, sino solamente a través de Jesús. Jesús mismo dijo que Él es el camino. Ser neutral, significa tomar una decisión tranquila y podemos ser quizás un poco cobarde de rechazar la salvación de Dios. No puedes ser neutral. El ser neutral estás diciendo, pues quiero rechazar. Es significativo que el primer grupo nombrado entre los que van al infierno en Apocalipsis 21, versículo 8, son los cobardes y incrédulos. Las personas que sabían la verdad pero tenían miedo de confiar en ella. Los que han escuchado el Evangelio, los que han sido presentados el Evangelio de Dios, la salvación que Dios les está ofreciendo y han rechazado o por la neutralidad
para no ofender a otras personas o por no querer. Si Gamaliel realmente temía luchar contra Dios, ¿por qué no investigó honestamente la evidencia? Buscó diligentemente las escrituras, escuchó a los testigos y le pidió sabiduría de Dios. Porque si hubiera sido su reacción, pues ¿sabe lo que va a hacer? Va a decir, pues, estos hombres tienen razón. Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, dijo: la verdad hace a un hombre valiente, y la culpa hace a ese hombre valiente un cobarde. Lo que algunos hombres llamaron precaución, Dios lo llamaría cobardía. Pero también vamos a ver ese último grupo, la iglesia. Ellos están no solamente afirmando la verdad, sino anunciando la verdad. Versículos 40 y 40, vamos a ver versículos 40 para empezar. Y vinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Parte del consejo o concilio quería matar a los apóstoles, pero el discurso de ese hombre Gamaliel atenuó su violencia. En el acto de compromiso, el concilio decidió que los apóstoles fueron solamente azotados y luego vamos a dejarles a la libertad, pero con esa amenaza que no pueden seguir predicando en el nombre de Jesús. Pero eso no es lo que va a pasar, ¿no? Porque ellos van a responder de otra forma que estaba empezando el concilio. ¿Cómo respondieron los apóstoles y la iglesia a ese tratamiento ilegal de los líderes de su nación? Pues primeramente regocijaron. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre o del nombre de Jesús. Ellos, aunque han sido azotados, aunque pasaron la noche en la cárcel, aunque han sido juzgados ilegalmente, realmente estaban gozosos que han pasado por esto, porque es una señal que Dios está con ellos. La oposición de los hombres significaba la aprobación de Dios, y en realidad era un privilegio sufrir por su nombre. Filipenses 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él, que vais a pasar las mismas cosas. Phillips Brooks dijo en su libro: el propósito de la vida cristiana es glorificar a Dios, permitiendo que nuestro carácter sea moldeado por la verdad de Dios. Nosotros podemos reaccionar de otra forma que el mundo está esperando. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, moldeándonos, santificándonos, cambiando nuestra forma natural de reaccionar de las cosas, la forma en que vivimos la vida. Nos vemos el mundo y la vida de otra forma, de otro punto de vista. Es lo que glorifica a Dios. Cuando la gente se da cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas a través de cómo actuamos, cómo reaccionamos, pues tienen que parar para pensar: ¿qué hay en la vida de esta persona, de este hombre o esta mujer, que puede reaccionar así? Regocijaron, pero también, una cosa que me encanta, predicaron Jesús. Predicaron Jesús, versículo 42. Y todos los días en el templo
y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo era el centro de su testimonio. Ese era el hombre que el Sanedrín, los saduceos, había condenado. Ellos no querían que estos hombres salgan del cárcel y siguen predicando en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia primitiva no discutía la religión ni condenaba el establecimiento. Simplemente compartieron con la gente acerca de Jesús, Jesucristo, y los animaron a confiar en Él. Ellos no van a pasar tiempo discutiendo con los fariseos. Ellos no van a pasar tiempo discutiendo con el concilio, aunque están anunciando lo que era la verdad ante ellos. Solamente van a seguir predicando Jesús. Él era el enfoque de su mensaje. Según Corintios 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ellos van a hablar no de ellos mismos o de un sistema religioso, sino de Jesús y lo que Él hizo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A mí me encanta esa parte, y me seréis testigos. ¿Que ellos van a ser testigos de quién? De Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que ellos tienen que ser testigos de Jesús y lo que era su vida, lo que es y lo que fue su sacrificio. Otro hombre, Joe, su nombre es difícil para mí también, Balai, autor de El Dirigible del Evangelio, dijo, Jesucristo no comprometió el Evangelio a una agencia de publicidad. Él comisionó discípulos. Y sabes una cosa, que esa comisión sigue en vigor hoy día. Sigue en vigor hoy. Él quiere que los que han sido tocados por su nombre, por su evangelio, los que han recibido su salvación, los que han recibido ese mensaje de su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección, es el evangelio, siguen predicando ese mismo mensaje. Lo que habéis oído, predicadlo. Lo que habéis visto, predicadlo. Fue el mensaje de Jesús a los discípulos, ¿no? Tenéis que ser testigos de lo que habéis visto y lo que habéis oído. Y nosotros somos iguales que los discípulos, aunque no hemos visto a Jesús con nuestros ojos físicos en su vida, pero hemos visto el efecto de Jesucristo en nuestras vidas y en las vidas de otras personas que han sido afectadas por Jesús. Y la pregunta es, ¿en tu vida es realmente una comisión o es una omisión? ¿Estás realmente haciendo lo que tienes que hacer? Afirmar lo que es verdad y luego predicar lo que es verdad o anunciarlo. Como he visto antes, que esas son 4 respuestas a la verdad que hemos visto en ese contexto, en ese capítulo, de Hechos capítulo 5. Pero ¿cómo estás respondiendo tú a la verdad? ¿Cómo te ves en esa lista de cosas? ¿Eres como el concilio, que realmente estás atacando la verdad? Espero que no, porque la mayoría de las personas que están aquí son creyentes de lo que conozco yo. Pero puede ser que hay una persona aquí que realmente está atacando la verdad, que no quieres escucharlo, no quieres que sigue en la predicación, que quieres atacarlo, quieres matar la verdad. O puede ser que tú eres como Gamaliel, que no es que quieres obviamente atacar la verdad, pero quieres buscar la neutralidad y realmente tranquilamente rechazar la verdad, así como escondido. No atacarlo, sino, pues no lo quiero.
y buscar razones por la cual no es verdad. Y convencer a ti mismo, en tu mente, en tu cerebro, pues no lo veo. Es como un ciclo. Vamos a ver esto pasar. Es muy de moda ahora, pero eso no es algo real. O tú puedes ser como los apóstoles o la iglesia. Afirmar la verdad con tu confianza en Dios, en lo que ha dicho Él, con tu forma de vivir la vida, y también tú puedes predicar la verdad, con la forma en que reaccionas a la persecución en este mundo, a los obstáculos que puede pasar en tu vida, y también por el enfoque de tu mensaje, el enfoque de tu hablar. La gente, cuando estás hablando con gente de ese mundo que conoces que no son salvos, que no son creyentes, cristianos, ellos pueden notar por la forma en que hables que eres creyente o tienes miedo de hablar de Jesús con ellos. No estoy diciendo que cada palabra tiene que ser Jesús o cada tercera palabra tiene que ser Jesús, no. Pero que saben muy bien, esa persona, este hombre, esa chica, lo que sea, es cristiano. Habla de Jesús, ama a Jesús y quiere compartir Jesús conmigo. Yo no sé dónde ves tú en esta lista de gente, pero en cualquier momento, en cualquier punto de vista en esa lista, con el concilio, Gamaliel, o con los apóstoles y la iglesia, ¿sabes una cosa? Que Dios quiere que tomes una decisión. Si tú eres como el concilio que estás atacando la verdad, pues sabes que Dios no quiere esto. Dios quiere que tú realmente estás de acuerdo con su palabra, con su verdad. No según lo que dice una iglesia, sino lo que dice Él en su palabra. Si buscas algo que está en la palabra, que no está de acuerdo con lo que que digo yo desde ese púlpito, me tienes que decir. Si lo tienes versículos para mostrármelo. Porque yo quiero predicar la verdad. No quiero predicar otra cosa, mis opiniones. Tú tienes que seguir la verdad. Y si tú eres como Gamaliel, estás intentando ignorar o evitar la verdad. No sé, actualmente atacarlo, sino tranquilamente rechazar. Pues sabes una cosa, que Dios dice que al rechazo de su verdad, de su Hijo Jesucristo, no puedes tener la salvación. No por asistir a una iglesia, no por hacer buenas cosas, solamente a través de aceptar lo que es la verdad, Jesucristo, su sacrificio en la cruz para morir por nosotros. Y cuando realmente te encajas con esa verdad, aceptas esa verdad, es cuando puedes afirmarlo y anunciarlo y ser como los apóstoles y la iglesia. Y si tú estás aquí y eres parte de la iglesia y no estás realmente anunciando, predicando con tu forma de vivir y con tu forma de hablar lo que es la verdad, ¿sabes lo que Dios quiere de ti? Que te cambies, que te pones valiente, que tienes el mismo coraje que tuvieron estos hombres en Hechos capítulo 5. Y aunque la gente puede decir cosas en contra de ti, pues eso no te importa, que sigues igual hablando de Jesús, confiando en Él y reaccionando según la forma que Él quiere. Vamos a orar. Padre, sea gracias